Muy buenos días. Oye, yo me imagino que todos ustedes en su casa están esperando a Flores Muga con su chaqueta, con su estampa, siempre, y me toca la difícil tarea de reemplazarlo de algún modo, lo cual obviamente va a ser una tarea imposible, al menos en lo que es la pinta, ¿cierto? Como camisa, ya empezó el verano, sin corbata, y dejamos atrás, digamos, ese estilo más elegante, ¿cierto? De Sebastián Flores. Hoy el tema es lo que está hablando todo el mundo en las redes sociales, aquí mismo en el chat, el caso Monsalve. Las últimas noticias que tuvimos del caso son fundamentalmente la presentación de una querella, donde la víctima, recordemos que el subsecretario Monsalve está acusado de violación, y la víctima presentó una querella, por lo tanto se va a hacer parte de la causa. Ese es son los últimos hechos. Recién estaba leyendo una nota en CNN Chile donde entrevistaron a la ministra Toá, quien reveló a su vez que el presidente se disculpó en esa complicada conferencia de prensa la semana pasada con su asesora de prensa, con Nicole Vergara, que es la jefa de comunicaciones. Y en eso estamos, ¿cierto? ¿Qué se sabe? Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre cuando Monsalve y la víctima cenaron en el Ají Seco. Yo vivo a 1,5 cuadras más o menos del Ají Seco, ahí en calle Maquíver. Según la denuncia, tras consumir alcohol, la mujer despertó en un hotel con signos de abuso sexual. Las investigaciones siguen en curso. A lo mejor vamos a tener algún tipo de transmisión en vivo, tal vez, porque vamos a tener conferencia de prensa, y vamos a tener conversaciones. Y tenemos acá en el estudio a Simón Ramírez, pero antes vamos con la cortina de presentación de Tercer Turno. Simón Ramírez, sociólogo, secretario ejecutivo del Frente Amplio, y yo aquí quiero partir con una confidencia. Hace algún tiempo me dijeron, pues yo soy editor acá en Turno, en Copano News, en fin, y me dijeron, oye, mira, tengo a alguien para cualquier tipo de debate que surja, lo podemos llevar, digamos, para representar, digamos, la voz del oficialismo, la voz del Frente Amplio, y lo tenemos acá presente. Simón Ramírez, bienvenido a Tercer Turno. Muchas gracias, y espero estar a la altura de esa expectativa. ¿Te sientes parte de, o sea, digamos, con la disposición a cualquier debate? Soy la persona que está ahí, como pienso yo, como en la dinámica del carrete, de como en la conversación política trasnochada, aparece alguien y pa. El rincón de la lata. Exactamente, sí. Sí, puede ser un poco. Pero es importante que estas conversaciones, de todas maneras, siempre representan reflexiones colectivas, mucho más cuando venimos además en esta posición de directiva del Frente Amplio, pero son reflexiones colectivas que se han ido macerando durante mucho tiempo con muchos compañeros y compañeras. Claro, antes de entrar, digamos, a esas posiciones colectivas, siempre son muy importantes. De hecho, el Frente Amplio sacó una declaración pública frente al caso. Me gustaría preguntarte, desde el punto de vista personal, partir con eso. Primero, ¿cómo te enteraste del caso? ¿Cómo lo viste en las noticias? ¿Se empezó a comentar antes en los grupos de WhatsApp? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Y cómo empezaste a ver, digamos, la seguidilla de hechos que vinieron después? ¿Cómo fue, digamos, el momento de enfrentarse a esto? Sí, fue... bueno, yo creo que a todos nos empezó a llegar las noticias por WhatsApp de cómo iba apareciendo, pero el gran... se visibilizó públicamente a través de la portada de La Segunda. Eso yo creo que todos lo sabemos, que además fue una portada bien fuerte. Y creo que lo primero que... Fue una sensación de dolor también respecto de una crisis grande que estaba ocurriendo en el gobierno, y una actitud que ha sido bien calificada con el paso de los días como una traición por parte de Monsalve en muchos sentidos. O sea, primero hay una situación de abuso que hoy día, además, al parecer vemos que hay una situación de acoso, al menos, que era más extendida en el tiempo, y es la utilización de una posición de poder extremadamente elevada, digamos, para poder obtener beneficios, en este caso de carácter sexual, pero además hemos visto que luego también beneficios personales procedimentales dentro de este para mejorar su propia posición, pero que además políticamente como le pega una daga a un elemento que es
con una daga un elemento que es del corazón de nuestro proyecto político, ¿no es cierto? Que es erradicar la violencia, que es el feminismo como paraguas fundamental, pero es la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la violencia sexual dentro de ellas. Todo eso está condensado en un hecho, y eso yo creo que fue una cuestión que genera dolor y rabia también, enojo respecto de cómo puede ser posible, pero también dolor respecto a nuestro propio proyecto político. Ese mismo como daño, dolor que tú planteas, esta sensación de traición también, que de hecho lo planteó, si no me equivoco, el diputado Ibáñez ayer. Así es. Me da la impresión de que en varias aristas, y partamos con una. La primera es, cierto, esta idea del gobierno feminista, que fue el gobierno el que se puso, digamos, esa chapa, esa concepción también como una forma nueva de gobernar. Y esto ocurre, digamos, en el corazón del gobierno. Entonces, se siente dañada ahí no solamente, digamos, la visión pública del gobierno, sino que también sus propias bases sociales, que adscriben a esto, por así decirlo, principio. Primero, un segundo nomás solo para... siempre creo que cuando se abre el debate en torno a la cuestión del feminismo y además no hay mujeres en el panel, creo que es importante hacer una pequeña mención respecto de cómo es, porque de todas maneras es un principio de nuestro proyecto político, y eso, independiente de que nuestro proyecto sea un proyecto mixto o con heterogeneidad en términos de orientaciones sexuales, etcétera, creo que el feminismo ha sido un proyecto que además ha interpelado fuertemente a los hombres de al menos nuestra generación en principio, cuando esto empieza a instalarse, pero yo creo que hoy día a todo Chile, digamos, y eso tiene que ver también con elementos que ocurren acá, pero que es la visibilización de las asimetrías de poder, de las posiciones que tienen los hombres en las relaciones sociales en general, pero que además se multiplican esa relación de poder cuando además esa persona ocupa una posición de poder político o de poder económico, que en las posiciones de gobierno tienden a cruzarse todas. Entonces, así como uno habla a veces de la interseccionalidad de las personas que reciben muchas formas de dominación, en el caso de estas posiciones de poder, son muchas formas de poder que coinciden y que se ejercen. Yo creo que ese tipo de elementos es importante hoy día y que cambian la óptica respecto de cómo nosotros vemos en general las relaciones entre las personas y cómo el lugar que ocupan las mujeres también dentro de esta relación, donde muchas veces se tiende como a no creer o a pensar que hay un móvil distinto, y en realidad hoy día esto aparece como un lugar que tiene que ocupar la centralidad, o sea, una situación que tiene que ocupar la centralidad, que es la posición de una persona víctima de violencia, que además en general ocupa una posición de subordinación social y política, claro, en este caso además laboral. Claro. Eso como paréntesis, pero muy breve para ir directo a tu pregunta también. Yo creo que el actuar personal de Monsalve no cuestiona el carácter feminista del gobierno. No. Los delitos son individuales y por eso cuando uno va a un tribunal y se sienta en una silla, digamos, y es juzgado, nadie podría decir, bueno, en verdad a través de mí habla el patriarcado y la sociedad machista chilena y por lo tanto yo soy solamente un instrumento de esa cultura que ejerció esta violencia sexual. Lo que se reconoce es que hay libertad y que la persona hizo esto por un móvil propio. Por lo tanto, y por eso la tradición que se ha mencionado es una tradición muy fundamental, porque él personalmente traiciona política y además involucrando en otros elementos, tipo de crisis, digamos, al gobierno, pero eso no cuestiona el actuar del gobierno. Yo creo que, o sea, no cuestiona la posición política del gobierno. Lo que se puede evaluar es cómo se ha actuado, y ahí podemos conversar sobre eso. Eso mismo quería preguntarte, porque justamente ayer en Mega Noticias sacó este reportaje en el Noticiero Central, ¿cierto?, sobre el caso en términos generales, y habla por primera vez, ¿cierto?, el abogado de la víctima. Y una de las cosas que él decía, y que yo creo que grafica bien, digamos, o es una imagen, por así decirlo, y la plantea en el noticiario, es a nosotros se demoraron 5 días en acercarnos la posibilidad de un psicólogo, y a Monsalve le pasaron el avión en menos de 24 horas para que fuera a avisarle a la familia. Una imagen, ¿cierto? Es algo que uno ve y que grafica también estas críticas en torno a la demora en tomar la decisión, en darle cierta libertad, que hasta cierto punto no pasó, pero podría haber pasado, por ejemplo, de que el mismo subsecretario, tú planteas estas desigualdades,
haya ejercido cierta presión. ¿Considera que se actuó bien el gobierno? ¿Pudo haber actuado mejor? ¿Cuál es el análisis que se hace del post hecho? La ministra Orellana dijo, a mí me hubiese gustado enterarme antes y creo que esa posición es evidente a propósito del rol que ella ocupa. Lo que sí estamos completamente seguros, y aquí nosotros respaldamos totalmente el actuar de la ministra, es que en el momento en que el Ministerio de la Mujer se entera de esto, se activa inmediatamente el conjunto de protocolos que el Ministerio despliega en los casos de violencia sexual, además de connotación pública, que tiene que ver con la puesta a disposición de toda la estructura de Cernameg en materia de acompañamiento psicosocial y también de acompañamiento jurídico, que, como explicó la ministra, se pone a disposición de la víctima, pero a través del lugar donde la víctima denunció, que en este caso es la Fiscalía Centro Norte, y por lo tanto el Ministerio toma contacto con la jefa de la Unidad de Atención de Víctimas de esa Fiscalía. Claro, no hubo, digamos, la dinámica que es como de sumario cuando se hace una denuncia interna, ¿cierto? También existe. Ah, ya. Eso partió antes, de hecho, y por lo tanto hoy día tenemos una vía administrativa y una vía judicial. Y eso es súper importante porque hoy día estamos juzgando muchas veces el actuar del gobierno a propósito de la información que vamos conociendo día a día y no necesariamente de la información que se tenía hace 2 días atrás. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión que en términos temporales es evidente y contrasta muy radicalmente con lo que hemos visto en otros sectores políticos o en otros gobiernos cuando hemos conocido casos de esta envergadura. En un día y medio el subsecretario estaba afuera, cuando se fueron esclareciendo los hechos. Pero hoy día también hemos sabido de una serie de otros elementos que ocurrieron entre medio, que nuestra posición es que lo que tiene que ocurrir es que se esclarezca con la totalidad de los hechos. Y para eso lo que está ocurriendo en ambas líneas, en lo judicial por un lado, y en lo administrativo por otro, es fundamental. También hoy día sabemos que se abrió un sumario a propósito de los escoltas de Monsalve, que es de la PDI, y también ahí hay un involucramiento de la jefa de la unidad de inteligencia, que también hemos sabido a propósito de la cuestión de las cámaras, pero todo esto han sido detalles que hemos ido conociendo a medida que la coyuntura se ha ido desenvolviendo. Entonces, por lo tanto, es difícil juzgar o es poco justo juzgar lo que ocurrió antes cuando nosotros no sabemos si es que cada uno de estos detalles estaban sobre la mesa. Lo que sí sabemos, cuando rápidamente hubo una cantidad de detalles sobre la mesa suficiente, el subsecretario fue removido de su cargo y creo que el aparataje de gobierno en su conjunto ha salido a decir, bueno, acá hay una responsabilidad gravísima, inconmensurable, digamos, de parte del subsecretario y tiene que ocurrir todo lo que procesalmente requiera. ¿Y no te parece que fue demorosa la decisión? Porque si uno lo piensa bien, ya con la versión de Monsalve que le entrega al presidente, esto de que no se acuerda, esta es la figura, digamos. Teníamos un subsecretario, probablemente el subsecretario más importante, que es casi ministro, ¿cierto?, del gobierno, en un tema sensible como es la seguridad, sin escolta y, según su versión, curados, inconscientes en el centro de Santiago, ¿cierto?, tomando taxi, ¿cierto?, digamos, fuera, digamos, del caso mismo. O sea, ese hecho por sí mismo a mí me da la impresión de que ya era razón suficiente para salir del gobierno. ¿Por qué demora? ¿No consideras que hubo demora ahí? No sé si ese hecho específico, así como estás tratando tú, es suficiente para poder sacar a una autoridad. Yo creo que de todas maneras en ese hecho hay una sumatoria de responsabilidades y de no estar a la altura del cargo que me parece que hablan por sí mismas. Completamente de acuerdo con eso. Por supuesto que si uno mira en abstracto esta situación, yo diría, evidentemente me hubiese gustado que el presidente o el gobierno hubiese sacado, o de partida, el Ministerio del Interior, digamos, que en el fondo es la superior jerárquica del subsecretario, que ahí es el primer lugar donde se tiene noticia de la situación, pero que se hubiese tomado una decisión más rápida. Pero eso es en abstracto, por eso insisto, que en el fondo hoy día hemos ido sumando información de lo que ocurrió esos días, que cada vez vuelven peor la lectura de la totalidad de los hechos, y que claro, cuando yo sé todo lo que ha ocurrido, digo, bueno, me hubiese gustado que se hubiese ido de inmediato, pero no con el diario del lunes, digamos. Claro, y yo creo que luego de eso hay una sumatoria de responsabilidades que son del propio Monsalve, en primer lugar, que yo creo que a esta altura uno puede legítimamente pensar que él mismo tenía una cierta tranquilidad de que quizás iba a salir por arriba de esta situación y que quizás nunca iba a tener que dejar su cargo. O si no, no se entiende que él mismo, en vez de haberse preocupado de dar un paso al costado para que esto se esclareciera,
hubiese estado haciendo las acciones que hizo durante los otros días, como ir al Congreso u otro. A mí me da la sensación de que hay una cierta certeza por parte de él, o había una cierta certeza de que él iba a poder superar esta situación. Pero evidentemente acá el acumulado de responsabilidades que hemos visto y de elementos que dañan la fe pública, la institucionalidad de la República, la confianza con el presidente, la relación dentro del ministerio, creo que son, insisto, inconmensurables en su gravedad, y eso da cuenta de que está totalmente fuera de foco, me parece, el subsecretario y errático en lo que esta semana. Claro, un desastre en todas líneas, digamos. Sí. Vayamos a la conferencia. La conferencia del presidente Boric, muy comentada, 50 y algo minutos, que duró respondiendo todas las preguntas, entre medio conflictos con su jefa de comunicaciones. Como comentaba, hoy día lo dijo la ministra Toá, le pidió disculpas y digamos se subsanó esa situación. Pero la conferencia como hecho político, como que fue muy... Yo creo que en general la sensación en el momento era como de mucho desconcierto, nadie sabía muy bien por qué el presidente estaba haciendo eso, por qué el presidente se estaba poniendo en la primera línea de probablemente una de las crisis importantes del gobierno. ¿Cómo lo viste tú, primero, digamos, en el momento, y cuál es tu análisis, cuál es tu revisión de eso? Evidente, yo creo que es un hecho comunicacional, de comunicación política sin precedentes, creo, en el país. Lo mencionaba alguien ahí en Twitter, que estuvo 51 minutos, 30 y tantas preguntas que respondió. Yo creo que el presidente respondió hasta que finalmente los periodistas se quedaron sin preguntas, que es una cuestión como extraña. Lo vimos con preocupación, por supuesto, en la medida en que se fue desenvolviendo, porque veíamos que el presidente tenía la disposición de poder responder con transparencia y claridad todo lo que estaba ocurriendo. Pero como han ido el proceso de decante, digamos, de esto, el análisis que nosotros hacemos es que el presidente hizo un gesto que es inédito y que de alguna manera tendió a ofender, al parecer, a un conjunto de estos llamados analistas de la plaza, los columnistas de los fines de semana, muy preocupados de la etiqueta y de un cierto deber ser de los políticos y de cómo tiene que hacerse una política a través de el cálculo, como una aritmética todo el tiempo. Y a mi parecer, creo que lo que hizo el presidente, quizás faltando el respeto a esa etiqueta, fue hacer una muestra de respeto ante la ciudadanía. Porque efectivamente el caso tenía una gravedad enorme y el presidente respondió a esa altura. Y la ciudadanía, creo que hay que entender bien el contexto en donde estamos. Estamos en un contexto donde han salido todos los casos de Hermosilla, de corrupción, donde hemos visto que hay un montón de situaciones turbias que están ocurriendo entre un tinglado entre política, con empresarios, instituciones públicas, que han fracturado importantemente la fe pública y la confianza que tienen las personas en los partidos políticos, en las instituciones públicas, etc. Ese es el contexto en el cual estamos hablando, un contexto donde la verdad ha sido esquiva a la ciudadanía, y en ese sentido creo que el presidente decidió salir a hablar con la verdad, salir a hablar de frente y con la verdad. Y me parece que la verdad en el espacio público es una cuestión que ejerce un efecto que es muy importante, y que los analistas de la plaza, digamos, que muy ofendidos con la forma, no son capaces de reconocer y de ver. Y ese efecto yo creo que lo vamos a ver también en la ciudadanía, porque en el fondo lo que hizo el presidente, poniéndose él adelante, fue decir, bueno, lo que requiere esta situación, en medio de la crisis de confianza que tenemos en Chile, es hablar con la verdad, y que la verdad haga sus efectos. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. ¿Pero crees que pudo haber sido, digamos, más preparado, digamos, en el sentido de... porque lo que se vio, más allá de la forma, que yo por ahí podría llegar a estar de acuerdo, pero en el fondo, porque hubo un momento en que el presidente también rozó, y hoy día ya se dieron explicaciones, pero por ejemplo cuando dice, a mí Monsalve me informó que él sacó las cámaras del hotel, totalmente algo irregular, pasaron 48 horas y recién ahí ocurre la renuncia, ¿cierto?
era como casi como que estaba reconociendo un delito. Ahora, el ministro Cordero ayer, perdón, hoy subsecretario Cordero, explicó ayer en TVN, en Estado Nacional, que él no hizo eso principalmente porque ya había una denuncia, había una investigación en el Ministerio Público en curso, ¿cierto? Entonces no era el deber. Pero daba una sensación, también lo que ocurrió con la misma asesora, de que como que no repasó los hechos, en un momento también se puso a leer los chats en vivo. Yo entiendo la necesidad de transparencia en este caso, o sea, como un objetivo, pero las dudas que a mí me surgen es, ¿se logró el resultado esperado? A mí me acercaban, por ejemplo, hoy día resultados de un sondeo, cierto, rápido, express, en el sentido de que es contingente, esto ocurrió el viernes, y me decían... y aprovechando que eres sociólogo, también nos puede dar una mirada de eso. Las mujeres jóvenes, la conferencia es bien valorada, en los hombres más viejos, ¿cierto? En la crítica, y que justo calza con que son estos analistas de la plaza que aquí cuestiona, ¿cierto? Sí, bueno, si de la encuesta hablamos de CADEM... No, es CADEM. Yo diría que CADEM en realidad es un instrumento de comunicación política, básicamente. Pero sí, muchas de las encuestas en el fondo ocurren de esa manera y pasan cosas que deberían exponerse de alguna manera más pública, justamente por esa transparencia ante el debate, porque cuando las encuestadoras te tienen una base de datos sobre un conjunto de teléfonos y después te dicen que eso habla de Chile, es totalmente falso, digamos. O sea, hacen una muestra de un conjunto de teléfonos y en el fondo la muestra te habla de ese conjunto de teléfonos, digamos. O sea, y eso ocurre mucho en términos de cómo las encuestas flash operan para poder tener ciertos sondeos de opinión pública y después se operan como si fueran verdad. Y eso yo creo que muchas veces es complicado. Solo va a ser la precisión, escucha digital de interpreta. Ya. Ellos me acercaron el dato. Súper. Sí, o sea, hay algunas que funcionan mejor que otras y eso tiene que ver con cómo construyen esas bases de datos que finalmente es el universo de la encuesta. Pero solo quería decirlo, sé que era CADEM, con mayor razón. No, de hecho, ayer CADEM no alcanzó a... Sí, salió. Y de hecho hay una caída importante del presidente, una caída muy importante de la ministra. Pero Sixon explicó que ellos alcanzaron a medir el hecho de Monsalve, pero no alcanzaron la conferencia que fue al día siguiente. Claro. Pero yo creo que la conferencia de prensa... tuvo todas esas desprolijidades que son propias de una instancia no planificada, efectivamente. Yo creo que el presidente, al parecer, tomó la decisión en ese momento de decir, bueno, hay que hablar con la verdad y este es el momento de la verdad. También son parte de las facultades presidenciales. Yo creo que ahí también muchas veces estamos muy acostumbrados a que la totalidad de la comunicación política del gobierno tenga que ser parte de un diseño estratégico que responda a los logros que se quieren alcanzar, etcétera. Y a veces es probable, ¿no es cierto?, que nos enfrentemos a determinadas circunstancias cuya gravedad y efecto en la ciudadanía sean tales que me parece bien que un presidente tenga la capacidad de tomar esa decisión. Lo encuentro valiente, de hecho, y creo que es importante. Y ahí, evidentemente, ocurre una serie de desprolijidades desde la óptica de la planificación, digamos, que ocurrieron, como son propias de una instancia como esa. Pero creo que finalmente el resultado en su totalidad es positivo, como una muestra de ejercicio y de respeto hacia la fe pública y hacia la ciudadanía. Lo que ocurre con la periodista, que me parece que es una buena noticia, además que sepamos que también da cuenta de que el presidente vio cómo quedó ella. Si al final tampoco la situación es una situación tan grave. O sea, ella hace su pega y yo creo que es muy valorable el gesto que hace la funcionaria, de decirle a la autoridad que el presidente de Chile, digamos, no ir a decirle a cualquier persona que detenga lo que estaba haciendo, y el presidente en medio de esa circunstancia, al calor de ella, le dice que no y que no y que no. Ya, todo lo vimos. Se ve feo, pero tampoco una situación en realidad que yo creo que también se ha extremado para intentar sacar algún tipo de rédito político de las cosas más pequeñas durante estos días. Me parece bien, es un buen gesto por parte del presidente, y ella hizo su trabajo de manera adecuada. Hizo lo que tenía que hacer. O sea, uno espera de un asesor que no sea una yes woman, en este caso. En este caso una yes woman. Y que en el fondo le pueda decir a su autoridad, mi criterio es que esto no corresponde. Y bueno, la autoridad dirá, ok, tomo tu consejo de asesora, tu asesoría, o no la tomo. Y después, bueno, la autoridad tendrá que enfrentar
las consecuencias de ese hecho y qué es lo que ha ocurrido en este caso. Uh-huh. Simón, yendo, digamos, a lo que se viene, porque, digamos, esto no se acaba acá, probablemente tengamos un proceso de formalización, no sabemos cuándo, todo depende del fiscal Armendáriz, que está a cargo de la investigación. En estos momentos, de hecho, el fiscal Armendáriz es quien tiene, digamos, la manija para ver si cuánto incide o no este caso en las elecciones. O sea, si, por ejemplo, decide formalizar esta semana, tenemos prisión preventiva de Monsalve esta semana, justo antes del domingo. Podría ser un hecho político importante, y más adelante puede venirse también más complejo, pensando que aquí se tiene que pedir la declaración de testigo. Podríamos tener a personas de gobierno, autoridades desfilando por fiscalía, presentando su versión. Pienso particularmente en la ministra Toá, que ayer Carlos Peña, cierto, sacó una columna muy dura en particular contra ella. ¿Cuál es tu análisis de lo que se viene también? ¿Cómo el gobierno debiera, a tu juicio, enfrentar estas situaciones que se ven complejas, que tienen una elección entre medio esta semana, el domingo? Sí. Sábado y domingo son 2 días. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Por un lado, yo creo que nunca en este proceso, y yo creo la ministra Orellana lo ha hecho bien desde mi perspectiva en esa materia, es decir, nunca debemos olvidar que acá estamos hablando de una situación de abuso sexual o de una violación donde hay una víctima, y por lo tanto en la comunicación política de lo que ocurra, eso tiene que ser fundamental. Por ella, porque es parte de las garantías procesales, digamos, que además se han reforzado con la ley Antonia en términos de cuáles son las garantías y la protección que tienen que recibir las víctimas de abuso sexual, y además, bueno, la ministra lo ha planteado en todas sus intervenciones. Pero además porque cuando ocurren casos de connotación pública en esta materia, también lo que ocurre le habla a todas las mujeres, hombres y mujeres, pero mayoritariamente mujeres, sabemos, ¿cierto? Se da una señal política. Que han sido víctimas también. Hay muchas personas que pueden haber sido víctimas y que no han acusado, que pueden ser víctimas y viven el dolor en silencio o por distintas razones. Y por lo tanto hay un gesto de respeto por las personas que son víctimas de violencia sexual, de no revictimización o de victimización en segunda instancia, digamos, que es muy importante que se tenga en consideración cuando se hacen alocuciones públicas de aquí en adelante en esa materia. Entonces, es importante también que la política y los políticos estén a la altura de entender el nivel de conflicto que hay en Chile. Claro, de hecho, solo un paréntesis con respecto a eso mismo. Ayer vimos al ministro Cordero, entrevistado por Matías del Río y Constanza Santamaría, y él mismo les decía, esto no es un guión cinematográfico, ¿hasta cuándo ocupamos el derecho penal para hacer política? Es que, y es verdad, y además que, insisto, no es lo mismo... una situación en el fondo cuando se habla fuerte, o sea, se habla públicamente de un robo, por ejemplo, de un carterazo, de cuando hablamos de abusos sexuales que son de los delitos más graves que están tipificados en nuestro Código Penal. Entonces, eso como primera cosa es importante. Y creo que hoy día el debate ha estado en un nivel bajo en ese sentido. Y la derecha, a mi parecer, ha utilizado esto de una manera absolutamente oportunista, incluso hipócrita respecto de cómo han sido sus comportamientos hasta ahora respecto de las materias de abuso sexual, de los avances en los derechos de las mujeres. Bueno, Johannes Kaiser, sin ir más lejos, que tiene ahí un cruce de declaraciones en torno a la violación, y ayer condenando, ¿cierto? Es absolutamente absurdo todo lo que nosotros hemos visto, porque además el nivel de relajo con el cual la derecha, por ejemplo, ha enfrentado las situaciones de abusos sexuales a menores, incluso en el seno de su propio sector, con los involucramientos de algunas personas de la iglesia, con políticos involucrados, con lo que vimos muy recientemente en torno al papá de Macaya, donde él, siendo senador y presidente de la UDI, se paseó por cuánto programa de televisión pudo para poder desmentir la versión de las víctimas y apoyar la versión de su padre, cuestión que fue apoyada institucionalmente por los partidos y en particular por la UDI. Entonces, es un nivel de hipocresía con la cual se trata el tema, donde además nos enrostran a nosotros no ser feministas, digamos, que yo creo que es de verdad es absurdo, pero, y esto a propósito de la cuestión política, yo creo que la ciudadanía es inteligente, o sea, no es tonta las personas que están viendo la
la televisión y saben perfectamente bien. Yo creo que acá hay un juego de poco rédito político, es una mentira que tiene como todas patas cortas, digamos, y que en el fondo se puede observar con claridad que acá hay un absurdo y el intento muy mezquino, digamos, de intentar de sacar una tajada de un pastel, pero que ese pastel en verdad es una situación política de la mayor gravedad que además involucra víctimas de violencia sexual. Entonces es muy, muy mezquino lo que está ocurriendo en ese sentido. Y creo también que es probable que haya un revuelo importante, obviamente, a nivel político general, pero tengo mis dudas de que efectivamente esto vaya a traducirse en un efecto muy importante a nivel municipal, porque la cuestión municipal se mueve en otro registro también a nivel territorial, que tiene que ver con la mejora de la gestión de la vida cotidiana, de las calles, y yo creo que importantemente, la calle, luminaria, digo, todo ese tipo de cosas que son muy cotidianas en las MUNI, y creo que además importantemente hoy día lo que sí mueve el eje o la aguja o es un eje diferenciador tiene que ver con la corrupción y la buena gestión de los recursos públicos. Ahí están probablemente los elementos centrales de la discusión a nivel municipal y ahí, claro, la derecha yo creo que podemos hacer una lista donde los dedos de las manos nos faltan, digamos, para poder contar los distintos municipios donde ellos han tenido problemas con probidad, problemas de alcalde, hoy día alcaldes procesados por abuso sexual. Entonces, creo que son ejes distintos que no necesariamente van a dialogar de una manera que pudiera afectar a uno o a otro en los resultados de las próximas elecciones. Claro, bueno, y sin ir más lejos, el sábado en la encuesta de La Cosa Nostra aparecía, ¿cierto?, este datito de que la gente consideraba que el caso Hermosilla, uno de los casos de corrupción más recientes, no solamente era un caso importante ahora, sino que si uno agarraba los casos de corrupción de los últimos, no sé, 20 años, estaba top 3, top 4. Entonces lo subían, ¿cierto?, a una categoría histórica, por así decirlo, el tema. Yo creo, perdón, que ¿sí? no tiene precedentes. O sea, quizás el número uno, sí, de todas maneras, porque en el fondo lo que vemos es el total desparpajo con lo que un conjunto de políticos de la UDI en el fondo utilizaron su posición de poder para ver el Estado como un botín de la manera más burda posible. O sea, cada vez que llegaron a un lugar, utilizaron inmediatamente ese lugar para intentar de beneficiar el negocio de algún amigo, que es por ejemplo lo que veíamos que pasó con Ward en vivienda. Entonces, creo que hay un nivel de degradación política de un sector de la derecha que finalmente con el paso de los años se transformaron, se terminaron convirtiendo simplemente en testaferros del poder económico. Es un poco lo que decía Longueira, no sé si lo viste, sí, las declaraciones de Longueira. Yo no tengo ningún cariño por Longueira, pero Longueira decía, bueno, la UDI en realidad ya dejó de ser ese partido preocupado por los pobres. Hoy día la derecha no tiene ningún timón político más que ver cómo poder colaborar con la acumulación de riqueza de un sector muy, muy, muy pequeño en nuestra sociedad, y han utilizado sistemáticamente los cargos en los que están para eso. Y creo que lo de Hermosilla demuestra con mucha evidencia esa trama, que además no es una trama periférica que esté en la frontera de donde termina la derecha, donde algún politiquillo poco relevante esté utilizando su cargo, sino que es Chadwick el corazón de todo el tinglado, y Hermosilla es como el dealer, digamos, de toda esa, el que conecta a unos con otros, pero el resultado es la utilización sistemática de la institucionalidad pública para generar riqueza y mantener posiciones de poder, de una manera muy burda. Entonces, creo que efectivamente es un caso sin precedentes, que en la medida en que se vaya desarrollando probablemente vamos a ir conociendo más información y va a ir volviéndose cada vez más grave. En síntesis, para cerrar el punto, ¿consideras que el caso Monsalve no influye nada, influye poco, cercano a cero, en parte? Si hubiese que, digamos, ponerle ahí un concepto. ¿En las municipales? Ajá. Yo creo que va a influir poco. Digo poco porque obviamente dejo algún tipo de margen a que el nivel de aprovechamiento que se ha generado pueda tener algún tipo de efecto. Pero ese efecto yo no necesariamente creo que pueda ser en contra del oficialismo. Puede netearse, porque de verdad creo que el nivel de aprovechamiento que hemos visto es absurdo y es una operación política que es muy obscena en términos de cómo está intentar sacar una tajada en una polémica donde la derecha intenta de profitar de cuestiones en las que ellos están en las antípodas. Claro. Y que además, cuando han estado puestos ante situaciones equivalentes o similares, han actuado de una forma muy, muy distinta
muy divergente, digamos, distante de cómo ha actuado este gobierno. Uh-huh. Si hubiese que proyectar pensando, vamos a poner pesimista, el peor escenario para el oficialismo, se pierden los principales municipios del país, digamos, y de pronto por pocos votos, digámosle, 200 votos en Viña, unos 100 votos en Valparaíso, no sé, como un escenario catastrófico. ¿No debiéramos tener analistas el día lunes diciendo que esto fue por culpa del caso Monsalve? ¿Debiese hacerse otra lectura? Claro, si ocurriera eso. Creo que es inevitable ver o hacer algún tipo de relación en esa línea. Uh-huh. Pero tiene que ocurrir eso. Claro, no, no sé si es que eso va. O sea, me imagino Bodanovich no sacando 80% en Maipú. No. Eso sería. Sí, no, yo creo que hay un conjunto de municipios que están muy disputados. Y eso yo creo que todo el mundo lo sabe, se pueden ver. Pero nosotros estamos totalmente convencidos de que acá hay una disputa en esos municipios de proyectos políticos en su globalidad, que muestran lo que es beneficioso para la ciudadanía en esos municipios y lo que es perjudicial. Y desde nuestro punto de vista, lo que ha mostrado la derecha en los municipios, que es lo mismo que ha mostrado la derecha en el gobierno central, y también hay 40.000 millones perdidos en el gobierno regional de la Araucanía, que es el único gobierno de la derecha, es que se llevan los presupuestos públicos para la casa, para sus amigos. Que es lo que pasó en la Florida también, con que terminó Ward allá, que terminó el fiscal Guerra allá, con cargos inventados, etc. Ese tipo de cosas son formas como se expresan los proyectos políticos, y nosotros hemos estado ofreciendo un proyecto político con orientación a la buena gestión y con mejorar la calidad de vida de las personas. Y yo estoy convencido de que eso va a tener resultados en las elecciones. Y además, no me voy a cansar de repetir que en el fondo lo que ocurre con el caso Monsalve es responsabilidad política de la persona que comete el delito y todas las faltas administrativas que están involucradas. Si hay alguna otra persona involucrada, lo va a decir la investigación, que nosotros esperamos que avance con la máxima celeridad en lo administrativo y en lo judicial, pero no es el proyecto político de gobierno lo que está en juego. Es una persona que traicionó ese proyecto político, que cometió un delito y que tiene que ponerse ante la justicia, y en caso de ser ratificado como culpable, tiene que pagar como corresponda, tanto administrativamente como judicialmente, penalmente. Entonces, no es, y eso lo vamos a repetir porque es verdad, digamos, no es el proyecto político lo que está en juego, es una persona que traicionó al proyecto político que hoy día está fuera del gobierno y de los márgenes de nuestro proyecto político. Uh-huh. Simón, y para llevarte a otro punto, existía una valoración en el oficialismo también a la gestión que estaba haciendo el subsecretario Monsalve en materia de seguridad. Con su salida, se siente, cierto, que hay que en cierto modo cojo el gobierno en el momento, ipso facto, digamos. El gobierno decide llevar al ministro Cordero, que también está de hecho vimos las imágenes, aplaudido por su ministerio, por los funcionarios, que está haciendo una buena labor en justicia, y lo llevamos a la subsecretaría a tomar este fierro caliente. Lo vimos en una prueba de fuego frente a Matías del Río y Constanza Santamaría el domingo, donde también le preguntaron por esto, ¿qué pasa con la seguridad? Y además le toca esta bienvenida del fin de semana con 8 homicidios, que tiene que entrar a responder y a dar explicaciones, como si el caso Monsalve no fuese suficiente. ¿Cómo ves ese escenario en donde tenemos que sacar un ministro que lo está haciendo bien, lo metemos en este escenario que es desgastante en la subsecretaría de Interior? ¿Cuál es el análisis que hace en ese escenario? Primero, creo que hay que valorar el compromiso, la valentía del ministro. Yo también creo que uno no le dice que no a los llamados del presidente, y si el presidente te dice, bueno, tienes que pasar a ser subsecretario, hay que pasar a ser subsecretario. Pero el ministro ha mostrado ser uno de los fichajes estrella del gobierno, que sin venir del ámbito político termina teniendo un muy buen desempeño en múltiples sentidos. Es lo que tú decías, y creo que es una cuestión a realzar cuando además las autoridades salen y son bien valoradas por los funcionarios, porque da cuenta de muchas otras cosas, no solamente de la calidad
pública que uno ve, el buen desempeño público, sino que también probablemente los funcionarios valoran mucho cuando en sus carteras hay personas que son muy competentes intelectual y académicamente y en términos de conocimiento de la cartera propiamente tal, y buen trato, por supuesto, porque cuando hay malos tratos, la calidad humana. Y todo eso da cuenta o sea, esa salida da cuenta de todas esas cosas. Evidentemente creo que es un desafío enorme subirse a una rueda que están dando y que es una rueda que corre muy rápido. Y el ministro tiene la tarea de poder montarse sobre las policías y sobre los problemas de seguridad con velocidad. En justicia no está tan lejos de los problemas de seguridad, pero desde otra arista, ¿no es cierto? Que también han estado viendo todo, por ejemplo, la reforma al sistema penitenciario. Y también dejan a un muy buen subsecretario de ministro, que yo creo que eso es una buena noticia también. Pero es un desafío del ministro. Ahora, además, hay un proceso de tramitación del Ministerio de Seguridad que está en pleno trámite, valga la redundancia, en el Congreso. Y creo que él también es una persona que es muy capacitada, digamos, en términos legislativos, para poder llevar adelante esa tarea. Entonces, es un movimiento que tiene sentido. Creo que tiene una llegada importante con el presidente y con la ministra, y en ese sentido puede dialogar con distintos sectores del arco oficialista de buena manera. Tiene buena llegada. Tiene buena llegada y ahora tiene la tarea de demostrar que esas competencias que ha mostrado también se pueden desplegar en este ámbito, que a priori no hay razón para pensar que no, pero es lo que tienen que demostrar todas las autoridades cuando llegan a un nuevo cargo. Bueno, Simón, antes de seguir, quería hacerle una invitación a todos ustedes que están mirando desde su casa, porque el Festival de Fútbol Cine Tocopilla 2024 está aquí y tú puedes ser el próximo gran cineasta con premios espectaculares. Hay 5 categorías que incluyen premios increíbles como un viaje a París para ver a jugar a Tiane Endler y hasta $1.000.000 para el mejor cortometraje. Puedes participar con un corto grabado desde tu teléfono, cámara digital o cualquier dispositivo audiovisual. Es así de fácil, no importa si tu corto es de ficción, documental o animación. Lo importante es que te animes a contar tu historia. Sé parte de esta experiencia inolvidable. Revísalo todo en www.festivalfutbolcine.cl y sube tu cortometraje antes del 9 de noviembre. El fútbol y el cine están más unidos que nunca en Tocopilla. Esta iniciativa es presentada por SQM Soluciones para el Desarrollo Humano y Fundación de la Cámara Chilena de la Construcción. Y el sábado pasado, de hecho, tuvimos acá en este mismo estudio el taller de inteligencia artificial, que también era parte del marco del Festival Fútbol Cine. Subieron ahí algunas imágenes a redes sociales. Y para seguir esta conversación, ¿cierto?, del caso Monsalve, entiendo que tenemos en línea al padre de Antonia Barra, que fue mujer víctima de violación, ¿cierto?, que murió y se creó, digamos, la ley Antonia a partir de ello. Alejandro Barra, no sé si desde Temuco, entiendo, está en contacto con nosotros. Buenos días, acá efectivamente de Temuco. Perfecto. Alejandro, antes, la primera pregunta que le quiero hacer es cómo usted, en términos personales, recepcionó la noticia, ¿cierto?, de este caso de violación del cual se le acusa al ex subsecretario Manuel Monsalve. Bueno, con la experiencia vivida, a mí lo que más me preocupaba si la justicia estaba funcionando, se había activado, ¿ya? Y la misma noticia nos revela, ¿cierto?, que esta acusación o esta denuncia fue realizada el lunes, ¿ya? Y el martes ya se estaba buscando las cámaras en el hotel. Por tanto, eso ya me da una señal de que sí está funcionando tan oportuna como dice la ley esta denuncia. Y que es denuncia recién, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que el Ministerio Público ha funcionado y eso es lo que más me importa en este caso, ¿ya? Y eso es lo que me preocupaba. Ya me enteré de eso, Ministerio Público funcionando, me enteré también del fiscal Armendari, ¿cierto?, que está a cargo de esto y inmediatamente reaccionó. Por lo tanto, es lo que le debe importar a nuestra sociedad. Le debe importar que la víctima
haya sido acogida su denuncia y activado inmediatamente los protocolos o las diligencias para que esto pudiese seguir su camino legal, que es lo que nos importa. Eh, Alejandro, y haciendo, digamos, bueno, las comparaciones siempre son odiosas, ¿cierto? Pero en cómo también el gobierno y el Estado también en su conjunto reaccionó frente a su caso y lo que usted ha podido ver en cómo se ha movido en torno a este caso, ¿cuáles son, digamos, las principales diferencias pensando y considerando también que hay leyes que se han implementado en esta, solo por citar dos, la ley Antonia, ¿cierto?, que lleva el nombre de su hija, y la ley Karin también, ¿cierto?, de reciente aprobación, implementación, y que ya está dando, ¿cierto?, las primeras luces de cómo funciona en casos de este tipo. Bueno, como experiencia, la verdad es que yo voy a insistir en que, es que las, la, a ver, espérate, ahí, ¿Lo, ahí está, ¿Lo tenemos o lo perdimos? ¿Sí, lo tenemos? ahí estamos, Ahí sí. ya. Lo que te decía es que no, como víctima, porque al final y al cabo yo fui la víctima, en este caso de mi hija, Uh-huh. me preocupaba mucho de que lo que trabajamos por un par de años, ¿cierto? El tema de la ley Antonia, yo plasmé ahí algunas preocupaciones que me nacieron de la experiencia, no de la mía, sino que de las cientos de víctimas que se contactaron conmigo para explicarme cuál era cómo se sentían en todo el proceso cuando ellas denunciaban. Y lo que más me preocupaba, ¿cierto? Y me preocupó, y lo plasmamos, y es un artículo de ley, y eso me preocupa, porque se debe resguardar la privacidad y la identidad de la víctima para evitar la victimización secundaria. Uh-huh. ¿Ya? Porque ya el trauma que ellas tienen, ¿cierto? Vivir esta experiencia y además sumarle de que se esté mediatizando y tratando de llegar a su identidad, esto, por eso me preocupa, porque esto, desde ayer estoy viendo en la televisión que fueron a la casa, que reportó la tercera. La tercera me parece que es un medio que no es empático con las víctimas, porque deben recordar, ¿cierto?, que en el pasado, pero un día antes de Navidad, fue la tercera la que filtró a través de una periodista de la resolución de la Corte Suprema de anular el juicio. La Corte Suprema lo hizo después de entre Navidad y Año Nuevo, una cosa así. Pero las noticias de los periodistas que no son empáticos con las víctimas, hoy día están faltando a la ley. Y esto que están haciendo, hasta hoy día también otros canales estaban hasta en la zona, tratando de relacionar quién era la familia. Esa víctima también está escuchando y sabiendo esto. ¿Ya? Las madres le están comentando a la víctima lo que está sucediendo. Se pegó, sí. Bueno, ahí estábamos con Alejandro Barra. No sé si vamos a tratar de recuperar ahí la comunicación, pero muy interesante, Simón, sobre todo este último punto, lo que tú también recalcabas, que esta, cierto, revictimización que se produce, esta como suerte de osadía al límite de la ley, porque lo que hace también la tercera es darte todos los datos, simplemente no te da el nombre, la identidad. Tú también te tocó eso. ¿Cuál es tu mirada también frente a esta como filtración, si se quiere, de datos, de información? Creo que es irresponsable, digamos. La comunicación pública tiene que tener ciertos límites en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y eso creo que se vulnera cuando se hace este esfuerzo ilimitado por intentar de poder obtener una primicia asociando esta situación crítica de máxima gravedad con un nombre específico. Y además, por un lado, el país ha avanzado en esta línea, justamente lo que decía el padre de Antonia Barra, a propósito de la ley Antonia, que justamente establece mejores garantías procesales para las víctimas, y además de toda la otra serie de aparataje institucional que ya hemos estado conversando. Pero
pero también creo que una cuestión que es muy importante, que es lo que decía antes, es que cuando hablamos de violencia sexual y de casos específicos de violencia sexual o de violación, que además tienen toda la connotación pública que tiene todas las relaciones de poder y que median esta situación, no se le está hablando solamente a esa víctima en específico, que yo creo que ya es grave en sí mismo, sino que además se le está hablando a toda la ciudadanía y a todas las mujeres que han sido víctimas. Entonces esa victimización secundaria o revictimización ocurre ante todas ellas. Claro. Y ese es el efecto político y mediático del cual los propios medios también debiesen hacerse cargo, y la opinión pública también debiese poner a los medios ante esa situación. Claro. ¿Recuperamos la comunicación con Alejandro? ¿No? Ah, ya. Bueno, Simón, el punto también, yo creo, una de las aristas es que queda por hacer también. Pensando en no sé si el análisis es que las leyes que tenemos hoy día son insuficientes, no sé si también quedan cosas por mejorar. Recordemos que la ley Antonia fue un trámite largo, el mismo caso cuando sale se tiene que volver a repetir, hubo un tema de jueces, no sé si recuerda, que fue un caso complejo en su plenitud. ¿Qué queda por hacer, crees tú, también en esa línea, en el área como de protección de víctimas, especialmente cuando son violencia de género y violencia sexual, que es el caso de Monsalve? Yo creo que el país va a salir de este gobierno en una situación muy diferente respecto de cómo el país estaba antes de este gobierno en materia de protección de las víctimas, garantías procesales y asistencia jurídica, psicosocial cuando estas situaciones ocurren. Ya se ha dicho, está lo que ha avanzado la ley Karim, la ley Antonia, las garantías del GES respecto a la canasta de atenciones para personas víctimas de violencia sexual, el hecho de que los hospitales base regionales sean también unidades forenses para acompañar los procesos judiciales. Entonces, hay una serie de elementos que hoy día tienen que también ir funcionando y generando el engranaje adecuado para que esta situación se vaya mejorando, enfrentando de manera más adecuada. El avance de la ley Karim también es importante en términos de cómo se establecen las normas de respeto básico, digamos, en los ordenamientos, en los espacios laborales, que se hacen cargo también de las distintas relaciones jerárquicas y las relaciones de género que ocurren en el espacio laboral. Yo creo que este tipo de cosas, en la medida en que van instalándose y van teniendo resultados, van generando también cambios culturales. Y acá es inevitable, volviendo a lo que hablábamos al principio a propósito de nuestro panel de hombres, digamos, que no se puede sino también reflexionar desde los hombres a propósito de la responsabilidad que tenemos también por efectivamente ser agentes de cambio dentro de estas relaciones de desigualdad estructural de género que se traducen en situaciones de violencia de género. El grueso, casi la totalidad de estos hechos, ¿no es cierto?, ocurren con hombres victimarios y mujeres víctimas o disidencias sexuales víctimas, y creo que eso es una cuestión de la cual hay que hacerse cargo dentro de estos procesos de cambio cultural. Me parece que el entramado administrativo, legal, normativo facilita eso porque obliga de cierta manera y genera un cambio cultural relativamente obligado, pero también es importante que los varones, digamos, seamos agentes activos de cambio y de asumir la posición social en la que estamos y que se refuerzan además. Y esa es la gravedad del caso de Monsalve, porque como decíamos, se cruzan distintas posiciones de poder. El hecho de ser hombre, el hecho de ser jefe, el hecho de ser subsecretario del Interior, etcétera, como que refuerza esa posición y nos permite ver todo lo negativo que se genera cuando esa posición de poder se ejerce abusivamente. Claro. Entonces ahí yo creo que hay una responsabilidad importante. Ahora sí, estamos con Alejandro, recuperamos ahí la comunicación. ¿Me escucha, Alejandro? Sí. Te estaba comentando, ¿cierto? Lo importante para mí como víctima, como la experiencia que tuvimos, que es cómo protegemos, porque no solamente estamos hablando de esta víctima puntual que lamentablemente sufrió este acto, sino que las miles de víctimas que hoy día están escuchando y están viendo que si ellas denuncian, van a ir tras sus familiares, sus padres, y eso es lo malo de este caso. Este caso debió haber sido informado como fue informado el día qué sé yo, jueves, sí. y fue viernes y listo, se acabó. Y eso es todo. ¿Por qué?
porque los periodistas deben destacar que afortunadamente se ha estado actuando en base a la ley, que es proteger a la víctima, que es escuchar su denuncia y que es activar inmediatamente las diligencias que van a permitir aclarar los hechos. Lo que con el fiscal Armendari, el tema de la formalización, e insisto, bajo esta experiencia, no se puede llegar y formalizar el mismo día algo que no está todavía bien asentado, porque al final hay comentarios, ¿cierto?, de la víctima en su declaración y también del supuesto victimario, que ambos estaban inconscientes. Entonces, eso hay que investigar, y eso no va a ser de la noche a la mañana. ¿Cómo se llama? Hay cámaras que registraron. Si las cámaras no están o se van borrando, ¿cierto? Señor, me imagino que eso hizo la PDI, porque nos pasó también a nosotros. Insistimos que nos dé, ¿cierto? Copiamos, sacamos el DVR y lo llevamos, ¿cierto?, a la fiscalía, y de ahí se pericia con profesionales de investigación, de la Policía de Investigación, porque si algo está borrado, si se va borrando, igual se puede recuperar, ¿ya? En el caso nuestro, recuperamos de la disco 402 imágenes, muy pocas, no se ve nada, pero acá pasó poco tiempo, ¿ya? Estamos hablando que pasaron, 5 días después de que se supone que se empieza a borrar el disco, la aguja pasar de nuevo por el disco. Por lo tanto, sí hay posibilidad de rescatar algo de esas cámaras, pero eso lo sabe el Ministerio Público, no lo saben los periodistas, y se empieza a hipotetizar y armar, y llevamos 4 días, 5 días con esto que no tiene ningún interés, que es descubrir y dilucidar qué sucedió esa noche con la víctima y el señor Monsalve. Hasta ahí está en buenas manos, y está bien, está ajustado a derecho, ¿cierto? Pero lo demás, todo para mí y para mucha gente como yo en este país es una política, ¿cierto?, de derecha, de izquierda, de ver que ahora sí que vamos a atacar a la izquierda y va a ser muy provechoso porque viene un asunto claro, electorales, pensar que el presidente está dilatando esto. El presidente no tiene la facultad y no tiene, ¿cierto? Hoy día el dueño de la causa es el señor Armendari, el Ministerio Público. ¿Ya? Y cada cosa que haga alguien, ¿cierto?, va a ser efectivamente van a ¿cómo se llama?, a afectar la investigación. Claro. Y de hecho, ya está, se supone, siendo investigado el señor Monsalve por haber ido a las cámaras. Pero esas son cosas colaterales, que esas cosas, ¿cierto?, si él es culpable, mañana se le van a sancionar, ¿ya? Pero lo más grave hoy día no es eso. Lo más grave hoy día no es que se fue en avión, porque si se fue en avión hay un asunto administrativo, también, pero eso no es penal, ¿ya? Que porque 2 días después se dijo, eso no es penal. Eso no afecta ni va a aumentar la pena del inculpado, ¿cierto?, en el caso de violación. Y eso deben los periodistas enseñarle a la gente, a nuestra sociedad, porque lo que están haciendo hoy día, lo único que están haciendo, y por eso yo me atreví a hablar, ¿cierto?, están amedrentando a las víctimas. Esta no es lo que nosotros pusimos en la ley. Esto no es lo que queremos para las víctimas. Nosotros queremos que la víctima, si es mediático, perfecto, pero hasta ahí. Pero no vayan a la casa de los padres de la víctima y a entrevistar a los padres de la víctima. Recuerden que cuando fue el caso mío, ¿cierto?, porque parece que no solamente algunas personas tienen claro, yo sabía que si no colocaba límites iban a molestar a mi familia. Y ustedes me dieron toda la causa hablando el papá solo de la Antonia. Yo asumí la responsabilidad de mediatizar esto, ¿ya? Pero porque mi hija no estaba, po. Eso hay que considerar. O sea, este señor no puede venir a decir que no hay que mediatizar porque él estuvo como 3 años en la televisión. Mi hija no estaba. Si mi hija hubiese estado presente, tenga la seguridad de que no acepto ningún camarógrafo, ningún periodista, y no doy ninguna entrevista. Solamente lo haría, ¿cierto?, porque mi hija está viva, mi gran tesoro está vivo, y lo otro lo soluciono con psicólogo, con psiquiatra, qué sé yo, y con lograr justicia. Pero no mediatizar esto. Por lo tanto, por eso puse esto, porque a Alejandro Bovarra le pasó, y le pasó a más de 140 mujeres víctimas que me contactaron, que es una gran falta, un gran problema de acercarse a la justicia. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos que la mayor cantidad de víctimas denuncien. Y lo que han estado haciendo estos últimos 4 o 5 días es alejar a las víctimas a que denuncien.
Perfecto, Alejandro. Hoy nos pilló el tiempo, estamos medios pasados, pero muchas gracias, Alejandro, desde Temuco, que muy gentilmente aceptó nuestra comunicación, nuestro Zoom en vivo. Y también despedimos acá a Simón Ramírez, ¿cierto? Que con quien analizamos especialmente todos estos efectos políticos. Le agradecemos a ambos. Recuerden suscribirse. Vi que el chat estaba también bien comentando harto la conversación, las palabras de Alejandro. Este video, ¿cierto? Queda en YouTube para que quienes lo quieran consultar de nuevo. Denle like, ¿cierto? Eso es súper importante. Suscríbanse a turno. Siempre estamos teniendo estas conversaciones. Mañana me va a tocar de nuevo estar acá. Sebastián Flores está en una misión diplomática súper especial en estos momentos, así que no va a alcanzar a llegar para mañana. Así que estamos hablando. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Simón. Y muchas gracias a todos ustedes que están mirando este stream. Ok.